Pues, hola, como decía Isaac, estamos contentos. Vengo con mi mujer, con Diana, está allí en el sofá, con nuestro hijo que nació en Navidad, o sea, no tiene ni 2 meses. Y como decía Isaac, vivimos aquí al lado, o sea, somos vecinos, pero por motivo de los estudios NIPS estoy haciendo las prácticas en Salou, que pilla muchísimo más lejos que, que esta iglesia, así que estamos muy contentos de conocer este punto de misión, esta iglesia. Isaac y Daniela nos habían hablado mucho, también Rubén, el pastor de San Boi, así que estamos contentos de acompañaros. Y ya me ha comentado también que hay otro Jonathan Soriano. Yo había escuchado que había un futbolista que se llamaba Jonathan Soriano, pero ahora somos 3, o sea que aumenta el nivel de competitividad. Si queréis acompañarme en la lectura, la vamos a tener en el Salmo 45. Vamos a leer el texto entero, Salmo 45. Es un salmo... De entrada parece difícil, ¿no? Porque nos habla de un contexto que nos parece muy lejano, nos cuesta quizás encontrar elementos o aplicaciones prácticas para nuestro contexto y nuestro momento actual. Pero vamos a estar trabajando en este salmo en esta mañana para encontrarlo, porque el Señor tiene algo que decirnos en cada pasaje de su palabra. Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es como buril de diestro escriba. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, el Señor te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y majestad. Cabalga en tu majestad, triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Oh Señor, tu trono es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió el Señor, Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil te alegran instrumentos de cuerda. Hijas de reyes están entre tus nobles, a tu diestra está la novia con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, y aplica tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con ofrendas, los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Toda gloriosa es la princesa en su aposento, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada ante el rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas, que serán llevadas a ti. Serán conducidas con gran alegría y regocijo, y entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones, por lo cual los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Amén. Si os preguntase cuál es la ocasión en la que pensáis que se ha realizado una predicación y que es la predicación más escuchada de toda la historia de la humanidad. Repito la pregunta porque creo que no la he formulado bien. ¿A qué ocasión pensáis que corresponde la predicación más escuchada o una de las más escuchadas de la historia de la humanidad? ¿Qué os viene a la mente? ¿Cómo? No una persona, sino un momento, algo, una ocasión, una circunstancia. Navidad, por ejemplo. ¿Alguien más? Semana Santa, algo más, no tanto en festivos, sino un evento. Vale, un funeral. Casi. Algo que se parece a un funeral, pero que es todo lo contrario en realidad. Una boda. Se parece a un funeral en el sentido que congrega gente, pero por eso he dicho todo lo contrario. Mi boda me maravilló. Por eso decía que se parece en el sentido contrario. Una boda.
Pues fijaos, una de las predicaciones más escuchadas a lo largo de la historia de la humanidad fue precisamente en ocasión de una boda. Y fue una boda que se celebró va a hacer 5 años, en 2018, entre el príncipe Harry de la familia real de Reino Unido, yo siempre los confundo, creo que es el pelirrojo, pero si hay alguien experto en corazón, lo sabrá mejor que yo, y la actriz estadounidense Meghan Markle. El responsable de la predicación fue el obispo, presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, Michael Carey, y fijaos, su sermón fue escuchado por aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo. Lo digo bien, ¿eh? 2.000 millones de personas en todo el mundo. Ya sabéis la influencia que tiene la corona británica. Si estáis viendo The Crown, ya sabéis que llega a todas partes. Aunque el contenido de esa predicación ha sido muy debatida, objeto de debate entre los evangélicos, ya sabéis que nos encanta debatir cuestiones teológicas, no deja de ser paradójico la forma en la que Dios utiliza un evento del que muy pocos de nosotros tendríamos expectativa alguna para llevar su palabra a países en los que es imposible entrar con un evangelio, ¿no? Así que es interesante ver cómo el Señor aprovecha incluso eventos sociales para llevar a cabo su misión. Pero fijaos, en uno de los momentos de su predicación, este obispo, Michael Carey, aseguraba lo siguiente. Decía, el amor es el único camino. El amor tiene poder. No lo subestimemos y ni siquiera lo convirtamos en un ente sentimental. En el amor hay poder. Y el texto en el que estamos meditando en esta mañana, el texto que hemos leído en el Salmo 45, nos habla también del amor. Nos habla también de un amor muy concreto. El gran amor que Dios ha manifestado por su Iglesia, presentándose ante ella como un esposo fiel, encarnado en Jesús, cuya fidelidad permanece por encima de toda circunstancia, incluso de la circunstancia más dolorosa, como es la muerte en la cruz. Y un esposo fiel que permanece comprometido con la salvación de su esposa. El texto nos habla de un esposo, que es Cristo, que prepara a su esposa, que es la Iglesia, en este mundo que es el mundo de las circunstancias adversas, es el mundo de la falta de amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido rechazados o despreciados? ¿Cuántas veces hemos echado en falta ese afecto y no lo hemos encontrado? El Salmo 45 nos habla de una boda, en realidad. El texto se corresponde con la celebración de una boda. Y aquí hay también mucho debate, como decía. A los evangélicos nos encanta debatir y a veces por cuestiones que no son del todo importantes, ¿no? Hay mucho debate sobre si el texto del Salmo hace referencia a una boda, a qué boda fue, a la boda de un rey de Israel, si fue la de David, si fue la de otro rey, la de un rey menor en importancia, en fama. Lo que está claro y en lo que hay más consenso es que parece que fue la boda de un rey en el contexto de la monarquía de Israel. Así que para los judíos, este texto, cuando ya se incluye en el libro de Salmos, va pasando de generación en generación hasta el contexto, el tiempo histórico que encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, e incluso hasta los días de Jesús lo utilizaban cuando celebraban una boda. Para ellos era como nuestra 1 Corintios 13. Habéis ido a una boda y se ha leído 1 Corintios 13, ¿verdad? Pues los judíos leían el Salmo 45 con las saetas, con la espada, con no sé qué, otro contexto. Para nosotros, en esta mañana, este texto cargado de detalles que nos resultan lejanos a nivel histórico, nos invita a una escena que no es otra que la de una boda misma, nos está invitando a una boda. Primero nos invita a presenciar la figura del rey, el novio, con sus atributos, con sus cualidades, con su apariencia física, pero también con la descripción de su carácter. Segundo, nos invita a considerar a la novia, pero como veremos más adelante, no nos invita a pensar en la novia por lo guapa que va o por el vestido que lleva, sino por el llamado que recibe, por el llamado que se hace a la novia. Y tercero, nos permite observar y ser testigos también de la promesa y de las consecuencias relativas a este enlace. ¿Qué pasa después de esta boda? Pues eso también nos lo enseña el texto. La idea de todo ello, en resumen, es que para nosotros nuestra esperanza futura como Iglesia descansa en nuestra unión con Cristo
con el gran rey, el novio. Una unión que ha sido sellada con la demostración de su amor en la cruz, con la garantía de la resurrección y también con la promesa derivada de la ascensión del Señor. Si os fijáis, Jesús está en el cielo. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, por su iglesia. Y una unión que va a ser completada definitivamente cuando el Señor vuelva. El texto dice que el Señor volverá, el Señor regresará a buscar a su iglesia. Así que vamos a estar meditando en todo esto a partir del salmo que hemos leído. Como os decía, el texto nos invita a una boda, así que os pido en esta mañana que hagáis el ejercicio imaginativo de imaginaros que estamos en una boda, ¿vale? El local de la iglesia de Santa Coloma de Cervelló se ha convertido en escenario de una boda, las paredes están decoradas para el evento, hay una alfombra roja aquí entre media de las dos filas de sillas, nosotros también estamos vestidos para la ocasión, hemos llegado a la puerta, hemos buscado nuestro nombre, a ver si está. Nos ubicamos en los 8 primeros versículos del Salmo. Pero fijaos, en el primer versículo, el salmista está entusiasmado, está contento. Está contento porque puede asistir a la boda. ¿Os gustan las bodas? Sí. Muy rápido la habéis dicho. Depende de qué boda, ¿no? Depende de quién se case. Recuerdo que hace 2 años tuvimos 3 bodas en un mes. Fue esta ola después de la pandemia, ¿sabéis? Que se suspendieron muchas y en cuanto abrieron un poquito las restricciones la gente dijo, ahora o nunca. Y tuvimos 3 bodas en un mes y ese mes no me gustaban las bodas. Estaba, por favor, que no recibamos otra invitación. Pero siempre es un momento bonito, ¿verdad? Nosotros compartimos con el autor del Salmo este entusiasmo. Hemos sido invitados a una boda y estamos contentos. Es motivo de gozo, gracias, y motivo de alegría. ¿Por qué? Porque la boda, al fin y al cabo, es un testimonio de un amor. Es un testimonio de un amor entre 2 partes. Así que junto con el salmista, la lectura y el estudio de este salmo lo que debe producir en nosotros es ese gozo. El hecho de entender que lo que estamos leyendo, el mensaje que estamos recibiendo es digno de ser compartido con otras personas. Es como esa foto que te tomas con los novios en la boda. ¿Por qué te la tomas? ¿Por qué te haces esa foto? Porque el día de mañana quieres decir, yo estuve allí y tengo una prueba que lo demuestra, ¿no? Puedo darte testimonio de que yo asistí a esa boda. Y con el texto de este salmo nos pasa lo mismo. Si produce en nosotros gozo y la convicción de que es algo bueno para compartir con otros, con quienes no lo conocen, entonces debemos alegrarnos y entonces debemos también esforzarnos por compartir el mensaje de este salmo. Pero fijaos, ya desde el versículo 1, el protagonismo recae sobre la figura del novio. Esto es raro, porque al menos en mi caso, a todas las bodas que he asistido, la protagonista de la boda es la novia. No nos engañemos. Aquí el novio es el primero en llegar, nosotros ya estamos sentados en nuestro sitio, estamos bien vestiditos y lo vemos que entra. Nos fijamos en él, nos levantamos como es debido, etc. Pero como digo, es raro porque el texto nos indica que el protagonista del evento va a ser este novio. Así que cabe preguntarnos, ¿quién es este novio que merece más protagonismo que la novia, en el día de su boda? ¿Cómo se atreve, no? Y sobre todo leyendo el Salmo y teniendo en cuenta que se habla de alabanza, de adoración, podemos preguntarnos también, ¿quién es este novio que merece no solamente el hecho de ser admirado por los invitados, sino la alabanza de los invitados? El texto nos dice que como invitados a esta boda debemos alabar al novio. ¿En qué boda has alabado al novio o a la novia? Yo en ninguna, ni aunque me lo hubieran pedido. Y fijaos, el texto es especialmente rico en detalles sobre la descripción de este novio. Se describen de una forma muy visual, muy rica, las características físicas, pero también psicológicas y emocionales de este rey novio.
Fijaos, es alguien que nos es presentado como bello, como sabio. Y esto nos hace pensar en las descripciones que en la antigüedad se hacían de los reyes. ¿Alguna vez habéis leído algún libro de historia? ¿O habéis leído algo sobre algún personaje histórico? ¿Verdad que se las daban de muy grandes? Era como, yo tengo que construir la ciudad más grande, tengo que erigir una estatua más grande, como para pasar a la posteridad, ¿verdad? Es algo propio de la literatura de la antigüedad, porque la Biblia también es, en cierto sentido, es un libro antiguo, es un libro que se escribe en un contexto histórico antiguo, así que encontramos esto también. Fijaos lo que dice el mismo texto bíblico sobre el rey David, dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y fijaos lo que dice sobre su hijo Absalón, dice, y no había en todo Israel ninguno tan hermoso, tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea que la Biblia también está emulando esos discursos propios de la antigüedad. Pero ¿qué pasa con el novio de este Salmo 45? Fijaos lo que se nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No dice, eres de buen parecer o estás bien, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en realidad el texto no nos está describiendo a alguien que es guapo, no nos está describiendo a alguien que simplemente es atractivo en su apariencia física, sino que la forma en la que el texto lo expresa, la forma en la que pone el énfasis nos hace pensar en alguien que es de condición realmente perfecta, en todo su ser, no solamente en lo físico. Alguien cuyo ser se caracteriza por eso, por una armonía perfecta. Es decir, la belleza física en el Salmo no se describe tal y como nosotros la entendemos, ¿no? Con los parámetros de nuestro momento histórico, con la moda del momento, con el peinado del momento, sino que es algo que nos hace pensar en un rasgo de perfección, completa perfección. Es como el animal que se ofrece en la ofrenda en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis? ¿Qué dice el texto? Que no podía tener defecto alguno, ¿verdad? Que tenía que ser sin mancha, que tenía que ser perfecto. Pero además del rasgo de la perfección, como toda descripción también de un rey o de alguien importante en la antigüedad, aquí también se nos presenta este novio en actitud de guerrero, en actitud de valiente, dice el texto. Pero es un guerrero, es un valiente muy distinto a los crueles y despiadados reyes de la antigüedad. Y es un guerrero y un valiente que lucha por motivos que son completamente opuestos. Mientras los reyes de la antigüedad luchaban por expandir su imperio, por someter a más personas, por adquirir más influencia, más riqueza, más poder, solamente para inflar su figura, aquí el texto nos dice que los motivos de este novio son diferentes. He buscado una comparativa, en cierto sentido, con una descripción que se hace de un rey de la antigüedad. Fijaos lo que dice un historiador griego, Heródoto, sobre el rey persa Darío, que aparece en la Biblia, de cómo había solucionado una rebelión que se había producido en su territorio. Dice, cuando Darío venció a los babilonios, tomó las providencias oportunas. La primera mandando demoler todos los muros y arrancar todas las puertas de la ciudad, y la segunda haciendo empalar hasta 3.000 de aquellos que habían sido autores principales de la rebelión. ¡Guau! En un sentido completamente opuesto a este derroche de crueldad, a esta violencia injustificada, el texto del Salmo nos dice que nuestro rey novio nos indica que sus motivos son dignos de Dios y nos habla de la verdad, de la humildad, de la justicia. Es alguien que lucha con esa motivación y al mismo tiempo nos subraya que tiene un efecto irresistible. ¿Qué significa esto? Dice que prácticamente sin la necesidad de entrar en batalla, sus enemigos, los que están enemistados contra él, caen ante él, son conquistados, se rinden ante él, no pueden plantearle oposición. Y al mismo tiempo se nos dice también que es un rey justo, que no tolera la injusticia, que persigue y que castiga
a quienes la están efectuando en el mundo. Esta imagen nos recuerda a la descripción que se hace en Apocalipsis 19:11 de una figura muy concreta. Dice este texto: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿No nos recuerda esta descripción también a la figura del rey novio en el Salmo? Estamos preparados ya para desvelar la identidad de este novio, de este rey novio en esta boda. Y la mejor forma de hacerlo es leyendo otra vez los versículos 6 y 7 del Salmo, pero a la luz de una referencia mesiánica, porque sabéis, en el Nuevo Testamento se citan estos versículos. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 8-9, cita precisamente este texto y le añade un matiz que a nosotros no nos puede dejar ninguna duda sobre a quién se refiere este rey novio. Leo el texto de Hebreos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. Creo que todos tenemos en mente quién es este rey novio, ¿verdad? El rey novio del Salmo es Jesús, es Cristo, y no cualquier otro rey de la antigüedad, ni mucho menos de la actualidad. Es quien encarna a la perfección los atributos que se describen en la primera parte de este Salmo. El Mesías es el que cumple la promesa sobre el trono de David. Es el mismo que cabalga el caballo blanco en Apocalipsis y cuyo nombre, dice el texto, es el Verbo de Dios. Él es aquel que ha obtenido la salvación de su pueblo, librando la batalla de la cruz. Y resucitando, ha ascendido, ha subido al cielo victorioso, al trono que se encuentra a la diestra del Padre, estableciéndose, como dice el texto de Efesios, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Él es Jesús. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cómo te presentas tú ante este rey? ¿Cómo nos presentamos ante este rey? Ante el rey novio del Salmo, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en plena confianza. Plena confianza en la forma en la que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha acercado a nosotros en Cristo, en Jesús. Y el texto nos invita a que confiemos completamente en ello. No tenemos necesidad de buscar nada más, ni de adorar a otras cosas. Podemos confiar en que no existe nada tan complejo en nuestra vida, ni una situación económica difícil, ni una situación de salud también compleja, que no aguarda muchas expectativas, ni tan siquiera una situación familiar difícil. No existe nada en nuestras vidas que sea lo suficientemente complejo como para que esté fuera del alcance de este Rey que es Jesús. Al mismo tiempo, el texto de este Salmo nos invita a considerar con confianza ese futuro en el que el Rey volverá a buscar a su novia y compartirá todos sus privilegios con él, con ella. Pero mientras tanto, nosotros esperamos y seguimos aquí, en nuestra boda a la que hemos sido invitados. Decía lo de mirar el nombre cuando uno llega a la boda, porque cuando nos casamos, uno de mis mejores amigos de la universidad llegó a las mesas y resulta que se me había olvidado poner su nombre. Entonces es importante asegurarse y tener completa confianza del lugar al que uno es invitado y es llamado, y más si es por parte de nuestro Señor. Como digo, seguimos en nuestra boda. ¿Y qué pasa después de cuando viene el novio? En cualquier boda viene la novia. Muy bien. Pues es como decía, en toda boda, después del novio, entra la novia y hace entrada, la vemos, nos levantamos también, nos fijamos en cómo va vestida, etc. Pero como os he dicho al principio, en el caso de la novia, el texto es diferente. No se describe a la novia simplemente por sus atributos, por su carácter, por su apariencia, sino que el Salmo nos invita a considerar a la novia
desde el llamado que se le hace. Fijaos, el texto dice que debe dejar a su pueblo y debe dejar a su padre. El llamado a abandonar su casa y su familia nos parece algo mucho más drástico que el llamado que se le hace al ser humano, al hombre, en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso nos cuadra, es algo que leemos también en nuestras bodas, pero yo en ninguna boda he escuchado al novio decirle a la novia: deja tu pueblo, deja la casa de tu padre, abandónalos. Nos parecería algo demasiado drástico, ¿verdad? Nos rompería los esquemas, en cierto sentido. Pero fijaos, tal y como estamos siguiendo el texto de este salmo, debemos comprender que aunque el mensaje original sí que hacía referencia a una boda física, a la celebración de un enlace físico, el sentido de este salmo abarca mucho más allá. Si no, no podríamos leerlo hoy, ni podríamos predicarlo. Abarca mucho más allá y trasciende al ámbito espiritual. Y lo hace precisamente porque muestra matices que tienen que ver con el Mesías y con su obra. Muestra características que apuntan a Jesús y a su obra. Así que podemos leerlo nosotros también. Hace tiempo escuchaba una predicación de un inglés sobre este texto y él decía lo siguiente, decía: la unión de Cristo y su Iglesia es la realidad, es lo que va a prevalecer siempre. Dice, nuestros matrimonios son la metáfora. Qué curioso, ¿verdad? Qué imagen tan curiosa. Lo que estamos viviendo ahora en nuestros matrimonios, quienes estamos casados, es la metáfora de lo que el Señor ha preparado, que va a ser su relación con su Iglesia. Y aquí desvelamos la identidad de la novia. La novia es la Iglesia. Muy bien. Es en este sentido que podemos identificarnos con la figura de la novia en el cántico de este salmo, puesto que la identidad de la Iglesia nunca ha dependido y nunca va a depender de unas circunstancias familiares específicas, ni de unas circunstancias sociales tampoco específicas. ¿Cuántos lugares en el mundo hay en los que hacer lo que estamos haciendo ahora sería pena de muerte? Y eso no define a la Iglesia. La Iglesia sigue siendo algo completamente vivo y libre. De hecho, fijaos, la identidad de la novia, la identidad de la Iglesia únicamente depende del amor que ha manifestado el novio. El amor que primero ha manifestado Cristo. Y ese llamado que le hace, ese llamado con el que nos invita a conocer y disfrutar de su amor en plenitud y a adorarle. Así que, como digo, la escena de la boda a la que hemos sido invitados nos traslada a ese momento de máxima tensión en el que el novio le dice a la novia que tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar a sus padres, tiene que abandonar su tierra. Y nos infunde un efecto terrible, en cierto sentido. Pero, de nuevo, no podemos comparar el contexto de lo que se nos está diciendo en el Salmo con cualquiera de nuestras bodas. Porque, ¿sabéis? En realidad el lugar de la novia siempre ha sido estar junto al rey, junto al novio. La novia no pertenece a sus padres, la novia no pertenece al lugar en el que nace, no pertenecemos a un país en concreto. Por supuesto que hay nacionalidades representadas aquí, por supuesto que estamos orgullosos cada uno de haber nacido donde hemos nacido, imagino. Pero la novia y cada uno de nosotros no pertenecemos a ese lugar de origen, sino que nuestro sitio siempre ha sido estar en la presencia del novio. Es una reorientación que responde al propósito último por el que existe la novia, por el que existe la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia si no es para estar junto al novio? Si no es para estar en la presencia de Jesús, sirviéndole y adorándole. Y es más, somos Iglesia en tanto que estamos en Cristo. Somos Iglesia en tanto que permanecemos en Él y debemos ser conscientes de nuestro llamado para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Pensando en las implicaciones mesiánicas de este salmo, esto nos recuerda a una figura muy concreta de la Biblia, que vivió una situación familiar parecida, aunque en otro sentido diferente al del matrimonio,
pero una situación que nos inspira también y que nos ayuda a visualizar aquello a lo que se refiere el Salmo. Y me refiero a Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Verdad que ya no nos parece tan agresivo el llamado que el novio le hace a la novia en el Salmo? Ahora podemos entenderlo. Mucho antes que se escribiese ese Salmo, una mujer había pronunciado esto, había dicho: estoy dispuesta a renunciar a mi pueblo, estoy dispuesta a renunciar a los dioses, a las cosas que adoro, estoy dispuesta a renunciar a todo por encontrarme en el lugar en el que debo estar. Fijaos, el llamado que hemos recibido cada uno de nosotros en nuestra vida por medio del Evangelio a creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y déjame invitarte a pensar en esto cuando te sientas turbado o cuando sientas que tu identidad no está lo suficientemente completa, cuando no te sientas en casa, cuando pienses: me siento frustrado porque no encuentro el trabajo que quiero, porque mi carrera laboral no ha salido como pensaba. Estudié una cosa o me formé en un oficio y ahora mismo estoy en el paro, o ni siquiera eso, o trabajando de otra cosa. Déjame invitarte también a considerar tu identidad en Cristo. Cuando la enfermedad esté nublándonos en el dolor, déjame invitarte a considerar tu identidad en Cristo como lo más importante. Cuando nada de lo que vives salga como quieres. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Cuando estamos en Jesús, nuestra vida ha sido hallada, nuestra vida ha sido encontrada. En realidad, hemos llegado al lugar en el que teníamos que llegar, a pesar de que a veces nos sentamos desubicados o fuera de lugar. Y podemos tener esta certeza y esta convicción precisamente porque no depende de nosotros. ¡Ay, si dependiese de nosotros! Nosotros somos muy malos amantes. Isaac hablaba de que somos seres que siempre estamos adorando cosas, pero somos seres que amamos. No hay ninguna persona que no ame nada. Es imposible. Normalmente lo que más amamos es a uno mismo, ¿no? Somos muy malos amantes. Ni siquiera a nuestras mujeres, a nuestros maridos, a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, somos capaces de amarlos bien. Muchas veces pensamos antes en nuestro descanso, pensamos antes en nuestro beneficio. Así que si esto dependiese de nosotros, iríamos mal. En el Salmo, la hermosura de la novia solamente es hermosura cuando el novio dice que es hermosura. Esto es una imagen, es el novio el que dice la novia es bella. Entonces el salmista declara: la novia es bella, la novia es perfecta en sus atributos, es digna de ser recibida por el novio. Pero primero tiene que ser el novio el que ame, el que pronuncie esa declaración de amor, el que se adelante, se anticipe. Y lo hace con un amor extraordinario, con un amor y con una entrega que no tienen paralelos, y con una obra constante que pone de manifiesto la gran fidelidad de nuestro novio, de Jesús. Qué maravilloso es pensar que somos redimidos por Dios, pero no solamente redimidos, sino deseados. O sea, párate a pensar que el Dios, creador de todo, creador del universo, el Dios eterno, te desea. A ti, a cada uno de vosotros, desea que pases tu eternidad en su presencia. Desea conocerte por la eternidad y relacionarse contigo. Esto es maravilloso. La descripción más precisa que encontramos en la Biblia sobre esta cuestión la vemos en Efesios, y ahí el apóstol Pablo está hablando en el contexto del matrimonio, ¿no? A nivel de ordenanza práctica para la Iglesia. Pero da su ordenanza haciendo referencia a elementos que son trascendentales, que son relevantes en cualquier momento de la historia, incluso en el Salmo. Fijaos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí empieza.
así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el novio el que toma la iniciativa. Todo lo que Dios hace tiene que ver con su gloria. Tiene que ver con el deseo expreso de ser glorificado en todo lo que pasa. Pero es maravilloso que esa obra de Dios también tenga un efecto glorioso en nosotros. Mientras Dios es glorificado, nosotros también recibimos ese efecto. Y lo hacemos por la gracia que ha manifestado en Jesús. En este sentido, el texto del Salmo nos invita también a considerar la realidad de todo lo que estamos viviendo, todo lo que estás haciendo, todo lo que hacemos como iglesia, a la luz de esta perspectiva mayor, a la luz de dar gloria a Dios. Solo encontraremos satisfacción y gozo en lo que hacemos y vivimos si tenemos claro que Jesús está siendo glorificado en ello. Y después del novio y la novia, ¿qué viene? Pues ya viene el banquete, la fiesta, ¿no? Demás. Pero el salmista, antes de dar paso a esa expresión de fiesta, de júbilo, nos anticipa lo que va a ser la consecuencia de esta unión, de esta boda, de este enlace. Son los últimos 2 versículos del Salmo. Y aquí se remarca el carácter escatológico, el carácter final de este Salmo. Al final, este Salmo nos habla de los últimos tiempos también. Nos habla de ese momento en el que Jesús se va a unir con su iglesia, y eso nos hace pensar necesariamente en el fin del tiempo. Así que no era un salmo solamente para ser leído en una boda judía del siglo VI a.C., sino que es un salmo que tiene mucho que decirnos y es un salmo que predica el Evangelio también. Es un salmo que te predica directamente a ti si no conoces a Cristo. Fijaos, el autor del salmo tiene en mente la descendencia del matrimonio, ¿no? Pues es normal, pensaría que, bueno, después del matrimonio, pues piensen en un proyecto de familia, ¿no? Lo que resulta único y nos extraña del planteamiento del salmista es que habla de hijos que son hechos príncipes en toda la tierra. Habla también de una memoria perpetua que no se acaba nunca. Y habla de una alabanza de carácter eterno. A ver, si el Salmo está escrito para un rey de la monarquía de Israel, ¿cómo puede ser ese rey alabado por la eternidad? ¿Cómo se puede hacer memoria perpetua de un rey del que ni siquiera se han encontrado los huesos, quizás tan solo una moneda o un sello? De nuevo, el salmista se está dirigiendo aquí a la figura del novio, pero ahora ya lo hace desde un nuevo contexto, observando la unión del novio con la novia, la unión de Cristo con su iglesia. Y el contexto no es otro que el que se corresponde con la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3. Es también la revelación que recibe Pedro en la azotea de la casa en Jope. ¿Os acordáis aquel lienzo que se sostiene por 4 esquinas y que baja y que en él hay de todo y se le dice a Pedro, mata y come? En Cristo, en Jesús, Dios ha limpiado a personas de toda nación, de toda condición, de todo país, de manera que estos son los príncipes establecidos en toda la tierra. Cada uno de los individuos que formamos ese cuerpo que es la Iglesia, somos esos príncipes establecidos en la tierra. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia es la que da ese testimonio perpetuo. La Iglesia es la que mantiene la memoria de su Señor y lo hace en circunstancias completamente diferentes. Lo hace en países en los que llevar una Biblia en la mochila es sinónimo de pena de muerte, y lo hace en nuestro contexto donde lo peor que nos puede pasar es que se nos desplace, ¿no? Es esa secularización, esa indiferencia, este mensaje ya no tiene importancia. Es lo peor que podemos afrontar en nuestro contexto.
la Iglesia es la que permanece, es la que lleva la alabanza y la memoria de este novio del Señor por toda la tierra. Las promesas del antiguo pacto han dado lugar a la realidad de la Iglesia por medio de la obra de Jesús. Estamos hoy aquí y quizás nos cuesta ser conscientes, pero detrás de lo que hay hoy aquí hay una historia maravillosa, y es la historia de salvación del Señor. El Señor ha estado obrando en la historia, no lo han hecho los reyes, ni las guerras, ni las enfermedades, lo ha hecho el Señor con su poder, para que podamos estar hoy aquí y conocer a Cristo. Así que somos sus representantes, somos sus embajadores en la tierra. Y concluyo este mensaje, esta predicación, y lo hago citando a un puritano llamado John Owen. Decir puritano hoy en día no suena tampoco muy bien, ¿no? Pero bueno, creo que su frase tiene mucho sentido para nosotros, por lo que hemos estado viendo. Este autor escribía lo siguiente sobre la realidad de nuestra unión con Jesús. Decía: cada día, mientras vivamos, es el día de su boda. Cada día de nuestra vida estamos viviendo un anticipo de las bodas del Cordero, porque hemos aceptado a Cristo, hemos sido aceptados por Él. Es posible que a veces la Iglesia no te parezca lo suficientemente atractiva. Es posible que la Iglesia no te parezca una novia por la que tú darías tanto tu vida. Quizás la Iglesia te ha decepcionado en algún momento. Dices: no merece tanto sacrificio, no merece tanto la pena. Pero déjame decirte que el texto bíblico nos recuerda que el Señor estará al final de todo. Para el Señor sí que merece la pena. El Señor ha dado a su Hijo en la cruz para poder unir a su Iglesia con Él, y estará al final de todo esperando a su novia, esperándola con paciencia, con gozo, para completar esa unión. Apocalipsis, otra vez, capítulo 19, versículos 7 y 9, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas cosas son palabras verdaderas. Tenemos un rey, un novio que es maravilloso. Es Cristo. Con gran amor nos ha redimido y nos ha llamado a esperar nuestro encuentro definitivo con Él, para poder alabarle por toda la eternidad. No habrá otra cosa mejor que podamos hacer en la eternidad que alabarle. Mientras tanto, mientras estamos aquí, mientras vivimos frustrados a veces, con decepciones, nos cuesta ver la belleza de la Iglesia, de la obra de Dios, el Señor sigue preparándonos por medio del Espíritu Santo. El Señor sigue fiel, llevando a cabo su obra por medio del Espíritu. Así que solamente hay una respuesta posible, una actitud posible en relación con este texto, y es como dice lo que hemos leído en Apocalipsis: gocémonos, alegrémonos en esta promesa tan maravillosa y tan grande. Mantengamos la esperanza de que todo lo que aquí nos parece sufrimiento, dolor, frustración, va a dar paso al momento en el que no solamente podamos contemplar ese gran enlace final, esa gran unión final, sino participar de pleno derecho. Jesús nos ha dado el derecho, el privilegio de participar de forma plena de esa boda que se va a celebrar al final. Gocémonos, que así sea.